Vamos a dar comienzo a la última sesión de este curso 2025-2026 de el Club Libre Cogitatia, de reflexión y opinión. En esta ocasión, de manera especial, vamos, además de hacer una mesa redonda para hablar de los retos y perspectivas de la memoria democrática, presentamos un libro, el libro Memoria Democrática 2, porque ya existe el libro de Memoria Democrática 1, que nosotros también lo presentamos, en aquel caso lo presentamos en Girona Capital, y ahora lo presentamos aquí en el examen de Castellplatja de Risaralda. Luego hablaremos de manera específica sobre el libro, y lo importante es hablar sobre la memoria democrática y hablar qué significa la memoria democrática, cuál es la trascendencia y la importancia de no olvidar, cuál es o en qué sentido hasta ahora hemos trabajado para conseguir, hemos luchado para conseguir asegurar los derechos que nos corresponden como ciudadanos respecto a la memoria democrática. Dicho eso, para dar acogida a este ciclo, como siempre, nos ha brindado su cooperación y colaboración el Ayuntamiento de Castellplatja de Risaralda. Hoy el alcalde, que como los habituales sabéis, está permanentemente con nosotros, es un miembro destacado del club, pero es además nuestro alcalde. Hoy no ha podido venir y en su lugar está la primera regidora del Ayuntamiento, que dará las salutaciones en su nombre. ¿Los? Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Nada, yo seré muy breve en el nombre del alcalde Maurici Jiménez, que no ha podido estar aquí por motivos personales. Pues nada, agradeceros aquí vuestra asistencia y que tengáis un buen coloquio y una buena presentación del libro de la memoria democràtica, que sempre, aquest Ajuntament sempre recolzem aquestes iniciatives de participació i col·loquial i que vulgueu resoldre iniciatives pròpies. Que tingueu un bon col·loqui. Bueno, y ahora vamos a la cuestión importante que nos trae aquí, la presentación del libro de Memoria Democrática. Y para eso está con nosotros Isabel Viromedia, que es la secretaria de Formación, Ocupación y Memoria de UGT Madrid. Isabel es una compañera y amiga desde hace mucho tiempo y que también fue una colaboradora incansable en la fundación, bueno, fue la anterior directora de la Fundación Progreso y Cultura. Isabel. Muchas gracias, Andrés. Bueno, siempre es un placer venir a estas tierras. Buenas tardes. En primer lugar, lógicamente, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Dolores por vuestra acogida. Y no sé decir el nombre, perdóname, pero lo voy a decir fatal, así que prefiero no, igual que no hablo en gallego, a pesar de ser de Lugo, y no hablo en gallego porque me da mucha vergüenza, porque no tengo acento ninguno gallego. Disculpadme si meto la pata con vuestro idioma tan bonito, ¿no? Decía que gracias al Ayuntamiento, pero sobre todo gracias también a Andrés Casio, que siempre está en quite con todo lo que hacemos en la Fundación Progreso y Cultura y a la UGT. Y además por su compromiso con la memoria, que también es fundamental. Y gracias además a él podemos venir a esta tierra, ¿no? Bonita y acogedora. Gracias a Toni, que le hemos conocido hoy,
porque, bueno, por estar, que es muy importante, pero también por acogernos y darnos la bienvenida que nos han dado esta mañana en la estación. Te agradecemos profundamente que, bueno, pues eso, esa amabilidad, esa cercanía y sin conocernos de nada, realmente, ¿no? Pero bueno, eso de ser de la UGT une mucho. Es que yo también soy de Lugo, ¿eh? También eres de Lugo, ¿no? De mismo Lugo. Eso, esto está también preparado en torno a la UGT, ¿no? Y por lo tanto, entre amigos, entre compañeros nos llevamos muy bien, ¿no? Y quiero dar las gracias, aunque no es habitual, a mi compañera Belén Sandía, que cogió mi relevo en la Fundación Progreso y Cultura y lo cogió para mejorarla. Y lo está haciendo, la está modernizando, la está adaptando, luego hablará de una revista que acaba de publicar, o sea, está teniendo también iniciativas más interesantes de lo que hacía yo. Y además, sobre todo, va a acercar la fundación a las personas más jóvenes sin caer en el adanismo, que eso es lo complicado, ¿no? Antonio Chazarra, simplemente darle las gracias porque hace todos los esfuerzos posibles, pero además es el gran maestro de la Fundación Progreso y Cultura y ahora también de la UGT, porque como buen UGTista y como buen socialista siempre tiene las grandes ideas de a qué nos vamos a dedicar, ¿no? Él ha tenido la idea de ahora hablar de Lorca, que toca por el centenario. Anteriormente hablábamos de memoria democrática y bueno, pues, siempre acierta en su criterio para elegir los temas. Y también quiero nombrar a todas y a todos los autores que han participado en este libro, que han escrito en este libro, porque lo han hecho de forma altruista y con el convencimiento de que era importante hablar en las conferencias de las que parte este libro, pero también escribir, y escribir sobre memoria. Además de Antonio y de Andrés Castio, han escrito, y tenéis el libro ahí, Carmen Calvo, Javier Rodríguez Palacios, Francisco Cánovas, Sara Bonmati, Rafael Fraguas, el periodista, Luisa Carcedo, Antonio García Santos Mases, Gundaro Gómez Bravo, Manuel García Salgado, Pablo Vega, Aránzazu Figueroa, todos estos son de Juventud, Jaime Ruiz, todos no, los dos últimos, Pablo y Aránzazu, Jaime Ruiz, Luis Pérez Lara, Miguel Sánchez Monita y Uría Fernández de la Fundación Fernández Lito, Tomás Zarpa, Carlos Domínguez, Carmen Marimón y Soledad Murillo de la Vega. Los nombro porque creo que siempre es importante nombrar. Voy a ir presentando ya el libro para no aburrirnos demasiado. Este libro contiene algunos principios, no voy a decir fundamentales, porque los principios fundamentales serán de otros. Algunos principios relevantes para ser aplicados en el momento en el que nos encontramos, donde se está aplicando de manera directa e impune el que pueda hacer que haga. El prólogo y la introducción de este libro nos sitúa desde las primeras páginas ante una idea fundamental. La memoria democrática no es una cuestión del pasado, sino una urgencia del presente. No se trata de un ejercicio arqueológico ni de una evocación sentimental de lo que fue, sino de una herramienta cívica para entender quiénes somos, por qué estamos aquí y sobre todo qué tipo de sociedad queremos ser. No podemos olvidar que vivimos un momento histórico marcado por el avance de planteamientos autoritarios, por la difusión sistemática de bulos, por el uso interesado del lenguaje y por una estrategia deliberada de banalización de la violencia y del sufrimiento histórico de nuestros predecesores. Frente a este contexto, la memoria aparece como un acto de resistencia democrática. En el prólogo se introduce un concepto clave, el memoricidio, entendido como la destrucción consciente de la memoria colectiva. No se trata de olvidar por descuido, sino de borrar a propósito. Borrar para desactivar la conciencia social, para romper los vínculos colectivos y para impedir que la ciudadanía identifique las causas profundas de las injusticias sociales. Cuando se elimina la memoria, se elimina también la responsabilidad y con ella la posibilidad de aprender de los errores.
El sufrimiento de quienes lucharon por la dignidad, por los derechos laborales, por la igualdad y por la democracia no puede ser sepultado bajo una falsa neutralidad. Recordar no busca revancha, busca justicia. La memoria no abre heridas, las visibiliza para que no vuelvan a supurar en silencio. Otro eje central del libro es el miedo. Advierte de que muchas estrategias políticas contemporáneas buscan generar miedo como herramienta de control social. Miedo al otro, al diferente, al futuro, al conflicto. Frente a ello, la memoria cumple una función esencial: romper el efecto paralizante del miedo. Evitar que la ciudadanía se resigne, se encierre en el individualismo o acepte como inevitables la injusticia y la regresión de derechos. Este libro no es solo una recopilación de conferencias, es el resultado de un proyecto sostenido en el tiempo, con vocación pedagógica, política y profundamente cívica. Se insiste con fuerza en el papel de la educación pública. Sin educación crítica, sin conocimiento riguroso de lo ocurrido durante las etapas más oscuras de nuestra historia, la sociedad queda indefensa frente a la manipulación. La memoria no se transmite sola, hay que enseñarla, debatirla y contextualizarla. De ahí la importancia de fortalecer el sistema educativo como espacio de formación democrática, no solo técnica. También se pone en valor el compromiso de UGT Madrid y de la Fundación Progreso y Cultura, situando la memoria democrática como una prolongación natural de la lucha sindical y social. La historia del movimiento obrero, de la defensa de los derechos laborales, de la igualdad entre mujeres y hombres y del compromiso con los más vulnerables forma parte indisoluble de nuestra memoria colectiva. Un aspecto especialmente relevante es la reivindicación del papel de las mujeres, tanto en la participación paritaria del ciclo como en la memoria histórica misma. Se subraya que la igualdad no se proclama, se demuestra con hechos. Incorporar a las mujeres como sujetos históricos activos no es una concesión, sino una exigencia de verdad. Y sobre las mujeres siempre cuento, para que no se olvide y por si alguien no lo conoce, que las mujeres, fueran por su activismo o porque eran las mujeres de los rojos del pueblo, estaban a pecho de vecino, les rapaban el pelo, las desnudaban y las paseaban por las calles de sus pueblos para que sintieran ese miedo y esa vergüenza, y para que dejaran de hablar y para que callaran todo lo que tenían que decir. Continúo en el libro. Los textos coinciden en una idea que atraviesa todo el libro. La memoria es un proyecto a largo plazo. No se agota en una ley, en una jornada o en una publicación. Requiere vigilancia constante, compromiso cívico y una ciudadanía dispuesta a pensar críticamente el presente desde el conocimiento del pasado. No me puedo resistir a tratar un tema de actualidad, y es que Vox, que creo que hay que nombrarlo, ha pedido a las Cortes Valencianas la restitución de los edificios cedidos a sindicatos de clase para convertirlos en vivienda social. Y creo que caen al menos dos cuestiones muy peligrosas. La primera, jugar con la necesidad de vivienda de la gente. Eso es, pues como coger el populismo y lanzarlo, ¿no? Pero me duele, como UGT además, que afirmen que las sedes sindicales son cesiones del gobierno. Sin recordar que durante la dictadura franquista fueron incautados los bienes sindicales, las casas del pueblo. Se las quedaron y por eso son que las sedes sindicales actuales tienen la justificación que les otorga una ley nacional, la Ley 486 de 8 de enero, de cesión de bienes de patrimonio sindical acumulado, que quiere derogar Vox desde un parlamento regional. El mensaje recurrente que queremos dar es claro y deliberadamente combativo. Sin memoria no hay democracia. Sin verdad no hay justicia. Y sin justicia no puede haber convivencia real. Este libro y este ciclo se ofrecen como una invitación explícita a pensar, actuar y no mirar hacia otro lado. Porque la memoria, lejos de ser una carga,
es una de las formas más poderosas de defender la libertad. Y ya dejo de aburrir con mis lecturas, pero quiero leer una última, que es una frase de mi autor favorito, que es Gabriel García Márquez, que dijo: recordar es fácil para quien tiene memoria, olvidar es difícil para quien tiene corazón. Muchas gracias. Bien, gracias Isabel. Continuamos con el programa y le cedo la palabra a quien va a moderar la mesa a partir de este momento, la directora gerente de la Fundación Progreso y Cultura, Belén Santillán. Belén, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos y muchísimas gracias por estar aquí. Y lo primero que quiero decir, aunque ya lo ha dicho Isabel, quiero agradecer la amable invitación para que vengamos hasta aquí, a estas tierras, para presentar el libro de Memoria Democrática, y gracias por acogernos también. La verdad es que es un gusto, tanto al ayuntamiento como sobre todo a Andrés, que lo ha hecho posible, y a la UGT Cataluña y la UGT de aquí de Girona, Toni, que Toni, que al final nos vamos a venir aquí. Bueno, ha dicho Isabel que os iba a hablar un poco de la fundación. No lo tenía pensado, pero en los marcapáginas que os he dado vienen nuestras redes sociales, nuestra página web, y ahí podéis ver todo lo que hacemos, que aunque os viene muy lejos, pero lo último que hemos lanzado, que es una revista de pensamiento crítico, un poco de debate y tal. Hemos creado un nuevo espacio y la acabamos de sacar esta semana, y os invito a que le echéis un ojillo para ver qué os parece, ¿vale? Y nada, damos paso ahora a la mesa redonda que hemos programado para hoy, dedicada a los retos y perspectivas de la memoria democrática. Para empezar, quiero poner encima de la mesa una idea fundamental, y es que la memoria democrática no es únicamente una mirada al pasado, sino una herramienta imprescindible para comprender el presente y fortalecer una ciudadanía crítica, consciente y comprometida con los valores democráticos. En un contexto en el que siguen existiendo discursos nacionalistas, vacíos de contenido histórico y dificultades para garantizar la verdad, justicia y reparación, encuentros como este contribuyen a abrir espacios de reflexión, diálogo y responsabilidad pública. Hoy tendremos la oportunidad de conversar sobre los avances logrados, los retos pendientes y el papel que deben desempeñar las instituciones, la educación, la cultura y la sociedad civil en este proceso. Es un placer compartir este espacio con personas comprometidas con la investigación, la divulgación, la educación y la defensa de los valores democráticos. Su presencia aquí demuestra que la memoria sigue siendo una cuestión viva, necesaria y profundamente vinculada a nuestro presente. Cuando hablamos de memoria democrática, no hablamos únicamente del pasado, no hablamos solo de acontecimientos históricos, de víctimas, de exilios, de represión o de resistencia. Hablamos también de ciudadanía, de derechos, de justicia y de la capacidad de una sociedad para comprender su propia historia y construir un futuro más libre y más democrático. Hay un reto que personalmente me parece relevante y que atraviesa buena parte de los debates actuales sobre la memoria democrática, y es el reto de la comunicación. La memoria democrática se enfrenta hoy no solo al desafío del tiempo, sino también al desafío del relato. En una época dominada por las redes sociales, la inmediatez, la saturación informativa, una de las preguntas fundamentales es cómo comunicar la memoria para que siga siendo significativa, especialmente para quienes no tienen una conexión directa con aquellos acontecimientos. La memoria necesita rigor histórico, pero también necesita emoción, cercanía y capacidad de diálogo con las nuevas generaciones.
Uno de los grandes desafíos actuales de la memoria democrática no es solo conservar la memoria, sino hacerla significativa para que las generaciones no olviden aquellos acontecimientos. Durante mucho tiempo, la principal preocupación fue rescatar documentos, testimonios e historias silenciadas. Era necesario recuperar la verdad histórica y dar voz a quienes habían sido excluidos de los relatos oficiales. Pero hoy nos enfrentamos a una nueva pregunta. Una vez recuperada esa memoria, ¿cómo conseguimos transmitirla? ¿Cómo logramos que siga siendo significativa para una sociedad que vive en un contexto muy diferente al que aquellos que protagonizaron aquellos acontecimientos? La memoria democrática se enfrenta al desafío del tiempo. Cada vez son menos los testigos directos de la guerra civil, de la dictadura e incluso casi de la transición. Las nuevas generaciones no tienen una experiencia personal o familiar inmediata de aquellos hechos. Por eso, la memoria ya no puede apoyarse únicamente en el recuerdo vivido. Necesita construir nuevos lenguajes, nuevas formas de narrar y nuevos espacios de encuentro. Vivimos además en una época marcada por la velocidad de la información, por las redes sociales, por los mensajes breves y por una enorme competencia por la atención pública. En este contexto, la memoria democrática corre el riesgo de quedar confinada a ámbitos académicos o institucionales si no encuentra formas de dialogar con la ciudadanía y especialmente con los jóvenes. Por eso, comunicar la memoria democrática no es solo una tarea de historiadores o investigadores, es también una tarea de educadores, periodistas, creadores culturales, instituciones, movimientos sociales, y ahí es donde tenemos que estar presentes todos nosotros. El principal reto de la memoria democrática ya no es únicamente recuperar la memoria, sino conseguir que siga teniendo sentido para quienes no la vivieron. La memoria democrática nos interpela porque nos obliga a preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos y qué valores queremos transmitir a las generaciones futuras. Nos recuerda que los derechos y las libertades de los que hoy disfrutamos no son conquistas inevitables, sino el resultado del esfuerzo, del compromiso y en muchos casos del sacrificio de quienes nos precedieron. Pero también nos encontramos ante importantes retos. ¿Cómo acercar la memoria democrática a las nuevas generaciones? ¿Cómo combatir la desinformación y los discursos que tribalizan o distorsionan el pasado? ¿Cómo hacer de la memoria un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje colectivo? Y cómo integrar nuevas formas de comunicación, nuevos lenguajes y nuevas herramientas para que la memoria siga siendo relevante en una sociedad cada vez más digital y más diversa. Estas son algunas de las cuestiones que abordaremos hoy en esta mesa. Estoy convencida de que las distintas perspectivas que se compartirán en esta mesa nos ayudarán a comprender mejor los desafíos que tenemos por delante y las oportunidades que se abren para seguir fortaleciendo una cultura democrática basada en la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de la no repetición. Contamos hoy con una mesa de lujo, algunos ya les conocéis, pero os voy a presentar brevemente, algunos por cierto, es mucho, ¿no, Andrés? Que se ríe. Les voy a ir presentando. Tenemos a Antonio Rodríguez, aunque todo el mundo le conoce como Toni. Aunque es gallego de nacimiento, se crió en los hospitales de Llobregat. Es enfermero, con estudios también de psicología, y desde 1988 desarrolla buena parte de su trayectoria profesional en el Empordà. Ha trabajado en distintos centros sanitarios, entre ellos el Hospital Clínic de Barcelona, Atención Primaria de Girona, el Hospital de Olot, donde fue director de enfermería. También ha ocupado responsabilidades profesionales, institucionales y municipales, como vicepresidente del Colegio de Enfermería, concejal y teniente de alcalde. Su compromiso sindical se consolidó a partir de los recortes de 2011, primero en la Federación de Servicios Públicos de la UGT y actualmente como secretario de Relaciones Institucionales de la Unión de UGT de las comarcas de Girona. Andrés Casio, que le conocéis bien, doctor, psicólogo clínico y social, conferenciante y articulista, profesor retirado de la Universidad de Barcelona. Ha sido experto internacional y catedrático de la Escuela de Especialización de la OEA, director de proyectos de UNICEF y del Fondo Social Europeo. Profesor invitado de distintas universidades de España y América Latina,
militante del PSC de las comarcas de Girona y copresidente del Club de Opinión Iber Cogitatio. Antonio Chazarra, él es ensayista y conferenciante, profesor de filosofía, ha colaborado en revistas como Cuadernos de Pedagogía, Comunidad Madrileña o Ámbito Dialéctico, de la que fue director. Autor de numerosas colaboraciones y escritos en obras colectivas, autor del ensayo Pablo Iglesias, Una voz comprometida, coautor del libro coordinado por Manuel de la Rocha y Antonio García Santesmases, Luis Gómez Llorente, Educación Pública y Socialismo. Ha intervenido en numerosos congresos y simposios sobre filosofía y política, tanto nacionales como internacionales. Igualmente ha impartido cursos en diversas universidades. De 1991 a 2007 fue diputado de la Asamblea de Madrid y portavoz de Cultura y Asuntos Europeos. Ha dirigido los cursos y seminarios sobre memoria histórica de la Fundación Progreso y Cultura y coordinado los ciclos de Karl Marx, personajes que transforman la sociedad española, etc. Ha desempeñado la función de presidente de la sección de filosofía del Ateneo de Madrid también durante 7 años. Y lo más importante es nuestro mentor y nuestra guía en la Fundación y en UGT Madrid. Y por último, pero no menos importante, Blanca Cercas, también gran amiga, licenciada en Historia Contemporánea, trabajó durante 37 años en la Universidad de Girona y en varias fundaciones de carácter social, y paralelamente desde 2017 coordina las actividades de la Asociación Federalistes d'Esquerres de Girona, que se me olvidó antes dar las gracias cuando he mencionado a todos, perdona Blanca. Desde que se jubiló hace 3 años, es diputada en el Congreso de los Diputados por el PSC y por Girona. Entonces, ahora voy a dar la palabra, lo primero a Toni. Vista la presentación, sigo una mica intimidado. Primero, dar las gràcies a la representació de l'Ajuntament, al Liber Cogitat, a la Fundació Progreso i Cultura, a l'Ajuntament, ja ho he dit, a les Federalistes, a UGT Madrid i a la meva federació, la meva Unió de Comarques Gironines, d'UGT, per deixar-me participar en la presentació del llibre. D'alguna manera me toca la part de representar la part gironina d'aquesta història, encara que sigui adoptat gironí. La que és de veritat gironina és la meva senyora, que també és infermera, i que en aquest sentit m'agradaria explicar-vos una doble mirada, no? Una mirada com a secretari de Relacions Institucionals de Girona, però també com a infermer. Aquesta mirada no és menor perquè, parlant de com representa la realitat de lo que és la memòria històrica, las personas que han treballat cuidando personas sabemos que una herida no desaparece porque dejemos de mirarla. A veces se cierra mal, a veces queda dentro y a veces dura durante años. Y con la memoria democrática pasa algo parecido. No basta con decir que aquello ya pasó, no basta con pasar página si antes no hemos leído la página. Si antes no hemos reconocido a quienes fueron borrados, castigados, fusilados, encarcelados, exiliados o silenciados. La memoria democrática va mucho más allá de la memoria escrita. No son solo libros, archivos, documentos, como he comentado antes. Todo es necesario, pero la memoria son sobre todo vidas. Son nombres, son familias, son silencios, son fotografías guardadas en un cajón y son historias que no se pueden contar. Son hijos y nietos que crecieron con miedo, son trabajadores, sindicalistas, maestros, campesinos, mujeres, enfermeras, alcaldes, militantes y vecinos que pagaron muy caro el compromiso con la libertad. Y hay que decirlo claro, después de 3 años con el segundo libro, este segundo es más necesario que nunca, tal como hacen falta agregar, como decimos por aquí. Vivimos en una época en que la memoria se disipa a la velocidad de las redes. Todo pasa más depresa, el dolor ajeno dura unos segundos en una pantalla, la indignación se consume y desaparece, y el algoritmo de la dopamina nos saca de los espacios de reflexión y nos empuja a reaccionar antes que a pensar, creando, pues eso, desmemoriados digitales. Todo este ruido, las fuerzas autoritarias, reaccionarias y profascistas encuentran, pues eso, la ventana de oportunidad, ocupan el relato
banalizan la violencia, como hemos dicho, convierten el sufrimiento en espectáculo y tratan de provocar indiferencia. Y cuando la sociedad se vuelve indiferente al dolor ajeno, pues la democracia es su protagonista. También vivimos un tiempo en el que vemos guerras, genocidios, discursos de odio, retrocesos sociales, ataques a los derechos. Por eso espacios como este son importantes, actos como este son necesarios. Son espacios ¿para qué? Pues para pensar un poco, para escuchar, gracias, para preguntarnos qué democracia queremos defender. Y en cierto modo son aquellas heterotopías de las que hablaba Foucault. Son lugares reales, pero distintos, donde la norma permite que podamos suspender por un momento la prisa y reconstruir el sentido colectivo y, si me apuran, el sentido común. Porque la memoria democrática no es mirar hacia atrás, es mirar hacia atrás para no perder el futuro. Bueno, Girona tiene mucho que dar en esta situación. Primero porque fue un territorio de guerra, de bombardeos, de represión, de prisión, de fusilamientos, de frontera, de exilio y también de resistencia. No es la falta de rey. Girona, ciudad conservadora, espacios fundamentales. Girona como ciudad, más allá de un espacio ciclista para turistas, también es refugio antiaéreo del Jardín de la Infancia, la antigua prisión del seminario, el Cementiri Vell. No son lugares históricos, son espacios que hablan de miedo, de dignidad, de represión. El cementerio de Girona, la fosa común, los nombres de las personas fusiladas nos recuerdan que la dictadura no solo quiso vencer militarmente, quiso borrar políticamente y borrar su memoria. Pero Girona no es solo represión interior, també recordeu, va ser frontera. Y la frontera fue uno de los grandes escenarios morales de la Europa del siglo XX. La Junquera, Portbou, la Vallol, la Guyana, el Coll de Lilli, el Coll de Lieres, Figueras. Son nombres que forman parte de la memoria de tots, i entenc que de molts que esteu aquí. Por esos caminos sabeu que el 39 van passar soldats, famílies, nens, dones, con maletas imposibles, dirigentes republicanos, maestros, etc. Gente que huía del fascismo y que lo que encontraron en la frontera fue frío, hambre, campos, abandono y exilio. Por eso el Museo Memorial del Exilio es algo a reivindicar. El MUME de la Junquera es también una institución imprescindible, también para hacer otros modelos de turismo, me perdonaréis. Nos recuerda que el exilio no fue una anécdota, fue una fractura. Y nos recuerda que la frontera no solo fue una línea de un mapa, fue una línea entre la vida y la muerte, y entre la esperanza y el abandono. Portbou, con la memoria de Walter Benjamin, nos conecta con la reflexión europea profunda, que ocurre cuando la cultura, la razón y la democracia no son capaces de detener la barbarie. Por eso es tan importante el trabajo de la Universidad de Girona, la cátedra, el MUME, los archivos municipales y todas las entidades memorialistas que mantienen viva esta tarea. Pero hoy, estando aquí como gente, quiero poner en atención especial la memoria que era muchas veces olvidada, la memoria sindical. La represión franquista, sabéis que no solo acabó con políticos e instituciones, también con el movimiento obrero. Con UGT, contra la CNT, contra las casas del pueblo, que ahora también quieren cerrar, y contra los comités, contra los trabajadores que se han organizado para defender los mínimos derechos que teníamos en aquella época. Así que el franquismo lo que entendió es que para imponer una dictadura no bastaba con ganar la guerra. Había que destruir la organización obrera y había que sembrar miedo. Había que encarcelar, había que fusilar y aquí había que depurar empleados públicos, trabajadores, confiscar locales y romper la transmisión de la cultura del trabajo. Por eso cuando hablamos de memoria democrática, desde el sindicalismo, tenemos que decir que también es nuestra memoria y es memoria de la clase trabajadora. De los que fueron los que defendieron los salarios, las jornadas dignas, una educación, salud, igualdad y libertad sindical. Y aquí quiero hacer una referencia a una historia que me ha sorprendido hace poco y que salió en la revista Les Notícies de la Llengua y Treball, que edita UGT Catalunya, donde Josep Torrou Martínez publicó un artículo que se llama Solidaritat Obrera Internacional en temps de guerra, donde explica la experiencia del Hospital Militar Internacional de Ontinyent, en Valencia, entre el 37 y el 39. Y el artículo recuerda que la memoria del movimiento obrero no debe ser una mirada nostálgica, sino una herramienta de lucha para defender la vida, la dignidad y la justicia social. Esta historia está vinculada a la solidaridad obrera internacional y a la ayuda belga y a las llamadas mamás belgas, que fueron enfermeras de origen judío y tantas personas anónimas más que cuidaron en plena guerra.
es conmovedor porque nos enseña algo esencial. Incluso en medio de la destrucción hubo personas que se organizaron para dar vida. Y hubo sindicalistas, médicos, enfermeras, voluntarios, organizaciones que levantaron ese y otros hospitales y trasladaron heridos atendiendo cuerpos rotos y acompañaron sufrimiento. Y cuando acabó la guerra, el franquismo intentó borrar todo lo que pudo. Placas, nombres, fachadas, etcétera, etcétera. Como enfermero, me toca especialmente porque considero que cuidar también es una forma de resistencia. Curar una herida, alimentar a un herido, sostener una mano en medio del miedo, proteger la vida cuando todo alrededor empuja hacia la muerte, también forma parte de la memoria democrática. No se defiende solo hablando, se defiende también en los hospitales, en las escuelas y en las fábricas. Es decir, todos nosotros tenemos la obligación de ir explicando en todas partes, en los barrios, en las cárceles, en las cunetas y en los archivos. Por eso creo que la memoria tiene que ser también emoción, sentimiento, no sentimentalismo, reconocimiento, empatía y capacidad de que una historia nos resuene por dentro, porque una memoria que no emociona corre el riesgo de convertirse en un trámite, y una memoria que no se transmite acaba convirtiéndose en poco. Hace 3 años se publicó la primera edición de este proyecto y hoy presentamos una elaboración. Y estos 3 años hemos visto cómo crecen los discursos del odio, y no me alargaré porque ya lo hemos comentado. Y encima para muchos trabajar en esto. Frente a la deriva democrática, lo mejor es continuar. Nos recuerda que nadie se salva solo, nos salvan los vínculos, la organización, la cultura, la escuela, el sindicato. La familia que conserva es igual. Un historiador que recupera un nombre, o un ayuntamiento que dignifica una fosa, o un museo que explica el exilio, y todos nosotros que no debemos de olvidar. El olvido no es solo tristeza, el olvido es temeridad histórica, porque cuando la sociedad olvida cómo empezó el odio, cómo se normaliza la violencia, cómo se deshumaniza, cómo se persigue a sindicalistas y otros, entonces quedáis todos desprotegidos. Girona aporta memoria democrática, la ciudad bombardeada, la prisión, el cementerio, el exilio, la universidad, los archivos y la memoria de los maestros, de los alcaldes, de los sindicalistas. Pero tenemos una tarea pendiente como sindicalistas, que es recuperar los nombres de aquellos que nos dejaron por el camino. No abrir, ¿para qué? Para no abrir heridas, como ha dicho la compañera, y para cerrarlas de verdad. Y termino. La memoria democrática no puede ser un ritual anual ni una placa que nadie lee. Tiene que ser práctica viva y pedagogías y compromiso. Y una forma de mirar al otro y decir, tu dolor también forma parte de mi historia. Y tu libertad también aguanta la mía. En tiempos de ruido, reflexión. En tiempos de odio, memoria. En tiempos de indiferencia, reconocimiento. En tiempos de guerra, solidaridad. Y en tiempos de amenaza democrática, más democracia. Recordar no es quedarse atrás, es continuar, es cuidar, es resistir. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, deciros que se nos han acabado las pilas. Así que vamos a levantar la voz para hacer valer la memoria democrática. Antes de empezar, mientras Isabel recordaba de que era de Lugo, me vino a la memoria que hace bastantes años, una de las coautoras del libro, Carmen Calvo, me dijo: todo el mundo habla de la memoria democrática cuando habla de los muertos. Dice, ¿qué hay de la memoria de aquellos que se fueron a Cataluña a trabajar desde otros puntos del país? ¿Y qué hay de la memoria de los exiliados? ¿Y qué hay de la memoria de los que vinieron de otros continentes y de la memoria de los españoles que se fueron a otras tierras a poder vivir? Hay que recordar también el hambre que nos causó la deshumanización. Eso también es memoria. Lo recordaba en una charla que tuvimos con Carmen Calvo en el año 84 o algo por el estilo. Ya somos de otra época. Bien, la ley de la memoria histórica fue promulgada
en el año 2007 con el objetivo de reconocer y ampliar los derechos a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Por otro lado, la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el año 2021, se redactó para profundizar estos derechos e incluir nuevas medidas para garantizar una reparación integral. En 1973, la Operación Cóndor, tras un sangriento golpe militar, instaló en el poder en Chile la dictadura de Augusto Pinochet. Hoy, 52 años después, José Antonio Casca, líder pinochetista, acaba de asumir el regreso al pinochetismo en Chile. En abril de 1945 es derrotado el fascismo en Italia. Fue colgado Benito Mussolini de los pies en Milán. 77 años después, en el 2022, Giorgia Meloni es elegida primer ministra de la República Italiana. En marzo de 1976, otro golpe militar de la Operación Cóndor en el marco de la doctrina Nixon, y tras Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, toma el poder en Argentina Jorge Rafael Videla y el almirante Macera. En el año 2023, 47 años después, Javier Milei asume el gobierno en medio de los elogios a la dictadura. Alternativa por Alemania, partido ultraderechista nazi, obtiene en las encuestas más del 20% de intención de voto y se coloca en segundo lugar, muy cerca de la primera posición en las próximas elecciones en Alemania. Y en estos días, la ultraderecha ha ganado el poder en Perú y en Colombia. En Colombia, después de que un gobierno progresista como el de Petro fuera gobierno por primera vez, hubiera por primera vez un gobierno progresista en la República Colombiana. En aproximadamente 10 meses tendremos elecciones en España. Liber Cogitatio se creó para la reflexión, se creó por la opinión, para el análisis, para la reflexión. Y es a esto que yo invito a que reflexionemos. Simplemente. La democracia es un ideal universalmente reconocido que se basa en valores comunes compartidos por personas de todo el mundo, independientemente de las diferencias culturales, políticas, sociales, económicas. Como se reconoce en la Declaración y Programa de Acción de Viena, la democracia se basa en la voluntad libremente expresada por el pueblo para determinar sus sistemas políticos, económicos, sociales, culturales. Tiene como objetivo preservar y promover la dignidad, lograr la justicia, fomentar el desarrollo, reforzar la cohesión de todos los ciudadanos, crear un clima favorable a la paz internacional. En este momento es importante. Combatir el racismo y la xenofobia. Asegurar los derechos de identidad sexual. Asegurar las libertades y los derechos de la mujer y el derecho a decidir sobre sí misma y sobre su propio cuerpo. Asegurar el derecho a una muerte digna. Asegurar los derechos a una sanidad y a una educación pública universal y gratuita. Y a una vivienda digna. Y muy especialmente aunque resulte redundante, el respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. La Constitución habla de los derechos y deberes fundamentales en el artículo 10 y subsiguiente y asegura todos estos derechos que yo he mencionado. No es que estemos hablando de una cosa no mencionada. La pregunta es,
ahora sí podremos reformar la Constitución. Los derechos humanos son aquellos que se reconocen a todas las personas sin importar su raza, religión, su género, su orientación sexual. Los derechos universales, los derechos inalienables de la condición humana. Esos derechos que son absolutamente inherentes por el solo hecho de haber nacido un ser humano. La democracia es un sistema político que se basa en la participación ciudadana y en el respeto a estos derechos. En democracia, el poder se encuentra en manos del pueblo, teóricamente, y se ejerce a través del voto y la elección de los representantes. Es esencial para la protección de los derechos humanos garantizar la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones. Sin embargo, el combate por los derechos fundamentales atinentes a los valores universales del humanismo ilustrado, no está ni mucho menos garantizado. El despotismo, la ignorancia y el denominado populismo, o dicho de otra manera, el tecnofascismo, la ultraderecha 2.0, avanzan y se afianzan aprovechándose de la libertad que le otorgan los sistemas democráticos. Repito, que le otorgan los sistemas democráticos. Recordemos que testigo del alboroto de las asambleas y las acciones de los demagogos, Sócrates argumentó que la democracia de Atenas era un régimen basado en el capricho y la ignorancia de la multitud. Uno de sus principales argumentos contra la democracia era su crítica a la ignorancia colectiva. Sócrates creía que la verdad y la justicia eran conceptos objetivos que debían ser descubiertos a través de la razón y la reflexión. Este es el objetivo del Liber Cogitatio. Él veía la democracia como un sistema donde las decisiones se basan en la opinión de la mayoría, sin importar su conocimiento o conocimiento del tema. Yo pregunto y hago una reflexión. ¿Podemos elegir a cualquiera? Según Sócrates, la mayoría de los ciudadanos carecían de la preparación necesaria para tomar decisiones políticas informadas. Eran fácilmente manipulables. Estoy hablando de hace 2500 años. Y ese es el peligro. Creía que la política requería conocimiento, experiencia, virtud. Y que lo que nosotros elijamos a partir de ahora es atendiendo a esa reflexión. Y a mi mente agrava que nuestra sociedad, las sociedades universales llamadas democráticas, están maduras para asegurar los derechos del hombre y del ciudadano, promulgados en 1789 por la Revolución Francesa, o están asegurados, de verdad, hoy, la Carta de los Derechos Humanos, sancionada por la ONU en 1945, o los derechos de la mujer, de los que estábamos hablando, que proclamaba Olympe de Gouges en 1791 en los derechos de la mujer y la ciudadana. A mi juicio resulta imprescindible mantener viva la memoria e involucrarse en el combate permanente de los valores universales en el que se sientan los derechos fundamentales. Y eso hace necesario reivindicar una asignatura obligatoria a lo largo de todos los años de instrucción pública y formación educativa, de todos los ciclos educativos. Los derechos humanos y la responsabilidad ciudadana deben formar parte obligatoriamente de la formación de todos los ciudadanos y ciudadanas. La democracia debe ser conducida por hombres y mujeres íntegros, que tienen como bandera la lucha contra la ignorancia, la libertad y la igualdad de toda la ciudadanía. Sí, en efecto, existen espíritus podridos y repugnantes, ya sé lo que estáis pensando. Sí, pero afirmar que todos son iguales es reconocer entonces que solo los ignorantes y los necios pueden gobernarnos, y me reo a reconocer que no existan ciudadanos capaces
intelectualmente. Que no existan ciudadanos íntegros de moral y dotados para la gobernanza. Eso sería reconocer que todos y cada uno de nosotros, y los que estamos aquí, formamos parte de esa ignorancia. Que no tenemos ningún interés en la defensa de los derechos fundamentales. Me niego a creer eso. Por eso, debemos recordar que cuando dicen todos somos iguales, incapaces y corruptos, su pretensión es destruir el edificio construido con ideales, esfuerzo, sacrificio de todos los ciudadanos y ciudadanas y especialmente de los trabajadores y trabajadoras a lo largo de los 2 últimos siglos fundamentalmente. No recordar la desmemoria es un insulto a la inteligencia y a la capacidad de lucha de todos los ciudadanos y ciudadanas. Es aceptar la bazofia, el dogmatismo y la injusticia como los únicos pilares posibles para el sostén de la humanidad. No dejemos que nos engañen. La deshumanización es el método. El mensaje simplista, facilón, las soluciones infantiles como respuesta, los eslogans en los programas de radio, los programas de entretenimiento, la música. Nos manifestamos igualitarios en determinados círculos. No somos capaces de ver claramente a las mujeres como nuestras iguales. Pero defendemos la igualdad. ¿Es así en todos los casos? Esta es la estrategia apoyada en el poder mediático cómplice y especialmente en la carencia de un sistema judicial ajustado a los verdaderos principios de la democracia. Un sistema judicial que debemos reflexionar y que debemos repensar. En definitiva, la desmemoria es un trastorno psíquico colectivo que podríamos enmarcar como trastorno némico-político. Por consiguiente, simplemente mi objetivo es transmitir la necesidad imperiosa de no olvidar y de defender los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Nada. Hoy ha sido un día muy especial, marcado por el calor y por un cúmulo de circunstancias por la cual hay un mogollón de personas que habían confirmado y de pronto el cop de volta esta mañana, al mirar el termómetro, dijeron que no podían asistir. No, algunos no podían asistir de verdad por muchas razones y uno de ellos es nuestro compañero Albert Tessa. Él ha querido, ya que no puede estar, enviarnos su texto que creo que es muy importante porque hace referencia a un símbolo. Sin lugar a duda, el símbolo de represión latente, tal vez más famoso e importante que hay en la provincia de Girona de la época del franquismo. Diu, Memòria democràtica, una reflexió empordanesa. L'impuls polític i intel·lectual a favor de la memòria democràtica ha vingut determinat bàsicament per la voluntat de superar el conflicte civil dels anys 30 i de les conseqüències derivades de la llarga dictadura de base feixista que la va seguir. Però també s'ha impulsat per la idea de construir una societat on l'esperit democràtic es pugui consolidar com a mecanisme de relació entre els ciutadans i ciutadanes. Perquè una democràcia no només són normes legals e institucions, sinó també una cultura cívica sempre en permanent construcció. Una pedagogia, en definitiva. Malauradament, aquesta dependència en origen del concepte de memòria democràtica en la estricta superació del franquisme en fa oblidar sovint moltes altres etapes històriques on és necessari focalitzar la mirada. Perquè també ens han de reflexionar sobre tots els diferents moviments socials, culturals, polítics i règims del passat
que no passarien el cotó dels criteris democràtics actuals. Si la memòria democràtica ha de ser un criteri de convivència cívica i humana, no ens poden acostar amb apriorismes temàtics i prejudicis ideològics de cap tipus. La memòria democràtica ha de servir per construir una societat i unes institucions del present i del futur amb les exigències de qualitat més estrictes possibles. No ha de servir només per una reivindicació de certs sectors afins, molt sovint derrotats del passat. La memòria democràtica ha de ser una eina per mirar cap endavant, per facilitar la cohesió humana des dels valors de la llibertat i la justícia. Com s'exerceix i es construeix actualment a l'Empordà, per la memòria democràtica tenim que recordar altres coses. Per sort, tenim molts exemples en els darrers anys. Però si em permeteu, m'agradaria parlar d'un cas particular, el Castell de Figueres. Un monument conegut, encara que només sigui perquè s'hi va celebrar la darrera sessió de les Corts Republicanes en un fred i trist mes de febrer de 1939. D'entrada, fixeu-vos que no l'anomeno Castell de Sant Ferran, com és conegut habitualment. M'agrada més un nom que evoca la ciutat, el poble, la gent, i no pas un record monàrquic que ens relliga a un món de lluites militars, de disputes de territori o de creació de fronteres, de violència, de dolor, en definitiva. El Castell de Figueres es comença a construir al segle XVIII i ja des de la seva finalització ha d'estar protagonista de molts fets que mereixen l'atenció de la memòria democràtica. Mirar-nos el castell com un exemple ens permet el que comentava a l'inici com una necessitat d'ampliar el compàs del temps històric i, d'altra, introduir la idea d'un espai de memòria democràtica. La història i la geografia sempre van del bracet. Com diu un gran historiador, la història no existeix en abstracte, sinó que succeeix en un lloc concret i a unes persones en concret. Parlar del Castell de Figueres pon espai a la memòria, també ens permet identificar alguns dels obstacles en què es troba el desenvolupament correcte d'una política de memòria democràtica en aquest moment. Si les institucions que controlen l'espai no ramen a favor del món acadèmic, de l'activisme de la societat civil, i com està passant, és molt complicada l'elaboració d'una memòria democràtica. I el que és més important, la seva correcta difusió entre la ciutadania. Alguna cosa no s'ha fet bé. I hi ha un procés de transició democràtica fins a l'actualitat, quan l'exèrcit encara té poder per censurar interpretacions de la història del castell i per prohibir de divulgar-les entre el seu mur, un exèrcit que en teoria està inserit dins d'una estructura civil i democràtica i dirigit per polític elegit per el poble. És una llàstima tot plegat que el Castell de Figueres ens permetiria portar una perspectiva de la memòria democràtica des del final del segle XVIII en la lluita per la monarquia hispànica contra la Convenció francesa, passant per tot el procés de la Guerra del Francès i la tornada a l'absolutisme de Fernand VII. Un període en què diferents grups i col·lectius lluiten per l'hegemonia política i ideològica i que massa sovint no s'han analitzat des de la construcció de la democràcia, sinó des d'apriorismes nacionalistes. Què aportarem en l'afrancesat o les mateixes tropes napoleòniques amb totes les contradiccions evidents a la construcció d'un món peninsular més just? Quin significat democràtic tingué el paper de les tropes liberals en la defensa del règim de 1820? Durant tot el segle XIX, el castell també juga un paper ambivalent en tots els processos de construcció d'institucions amb voluntat de representar el poble. Els diferents pronunciaments, amotinament i revoltes encapçalada per diversos sectors socials, en el qual el castell tingué un paper
ens podrien donar moltes pistes sobre els potencials materials per construir una societat democràtica sovint fallida. La memòria d'aquest moviment, gairebé sempre contraris a les forces del poder vencedor, també haurien de ser dignes de memòria. Un castell que fou també presó colonial a finals del XIX. Insurrectes cubans acabaren en les seves celdes. La idea de memòria democràtica també passa per fer aflorar i reivindicar el dret dels pobles, com el primer president de Cuba, l'advocat Tomàs Estrada, en deixa testimoni en el seu llibre Des del Castell de Figuera, una oportunitat per ara perduda, per connectar amb la memòria i amb la resta del món, perquè la democràcia serà global o no serà. Repeteixo, la democràcia serà global o no serà. Aquesta experiència va convertir el castell a principis del segle XX en un penal. La memòria democràtica té aquí un altre camp per recórrer. L'estudi i la divulgació de la criminalització de certs sectors marginats per la societat. Cal mostrar les contradiccions d'unes lleis, per més que foren proclamades per un estat liberal que no remenen en favor de l'alliberament humà, sinó que són eines de repressió. No estaríem davant de la repressió d'unes idees polítiques en concret, sinó directament en la construcció d'un sistema estructuralment contrari a la justícia social, i recordem que sense justícia social no n'hi ha democràcia. ¿Puedo empezar? Sí. Vale. Pues buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy satisfecho, muy a gusto de estar esta noche con todos vosotros. Agradezco a la concejala que esté presente. Es también agradable poder hacer un acto sobre memoria democrática en un ayuntamiento democrático. Y a Blanca, a Andrés, a Toni, a Belén, pues, y a todos y a todas, pues os agradezco vuestra presencia, vuestro interés y que estáis aguantando impertérritos la serie de rollos que vamos, digamos, uno tras otro formulando. Voy a intentar, no sé hasta qué punto lo conseguiré, ser breve para hablar de un aspecto que considero importante, que son las guerras culturales y la influencia que tienen en la marcha de los acontecimientos. De modo que la memoria nos permite entender el pasado, para por lo menos quien lo intenta, entendernos a nosotros mismos, que tiene su vida, y no limitarnos a eso, sino proyectar y proyectarnos al futuro. Y muy rápidamente, ¿qué son las guerras culturales? Pues un intento de imponer un relato exclusivista y excluyente. Y eso es peligroso, tergiversando los hechos y en tiempos de posverdad, negando y ocultando todo aquello que no les conviene que salga a la luz. Voy a basar mi intervención en 4 guerras culturales, eso sí, muy rápidamente. La primera es el Guernica de Picasso. Me hubiera gustado venir con mi pañuelo palestino para reivindicar al masacrado pueblo de Gaza y de Cisjordania y a todos los pueblos que hoy sufren el acoso, el agobio y el exterminio, porque el Guernica es un cuadro que sigue vivo, tan vivo como el día que se pintó, porque donde haya un cebarse con la población civil,
un intento de exterminio, una brutalidad, un no dar ninguna oportunidad a la limpieza, sino a ejercer una violencia sistemática. Eso es lo que significa el Guernica. Rápidamente, me parece, y esto sustentado o alimentado por unas cuantas encuestas, que pocos jóvenes y menos algunas jóvenes no recuerdan, quizá porque les interesa poco, que el gobierno, el régimen golpista o los africanistas golpistas contaron con el apoyo de la Alemania nazi y de la Italia fascista, de la Italia mussoliniana. Y esto es lo que es el fascismo. Y el Guernica es un grito contra esa actuación de la Alemania nazi y de la Italia mussoliniana. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió en Guernica? Lo recordáis todos y todas. El 26 de abril, la aviación alemana bombardeó y sembró el terror en una población civil con una cantidad desmesurada de muertos que más o menos algunos historiadores consideran o cifran en las 3/4 partes de la población de Guernica. Es decir, lo que se instaura en el Guernica como respuesta es al intento de sembrar el terror sobre la indefensa población civil, y en ese sentido hoy todavía vemos bombardeos y acusaciones y convertir a la población civil en blanco de las iras. Bien, Pablo Picasso pintó el cuadro para el pabellón español de la Exposición Universal de París del año 37. ¿Por qué? Porque al gobierno republicano le interesaba que el mundo conociera lo que estaba sucediendo en España y quienes lo estaban apoyando, y por eso, curiosamente, nadie habla hoy, o casi nadie, de un magnífico novelista y escritor, Masao. Pues Masao fue el que encargó, en nombre del gobierno de la República, que pintara una de las paredes del pabellón con el Guernica. ¿Qué muestra el cuadro? Pues la desesperación, los efectos devastadores de la barbarie. Y el pabellón de la República, el pabellón de la Exposición de París, fue un intento, tal vez desesperado, de llamar la atención y de adelantarse a exponer lo que es el alto precio que habría que pagar por permanecer indiferente ante los ataques totalitarios. Quien se deja, quien mira para otro lado, quien abandona sus convicciones para dejarse, digamos, arrastrar por las proclamas totalitarias, pues luego ha de lamentar lo que significó la ocupación de las tropas nazis de Europa. Rapidísimamente, en el pabellón hay que destacar, está perdida hoy, la destrozaron, la destruyeron, pero hay unas copias magníficas, una escultura de Alberto Sánchez que se llama El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella. Os recomiendo que consultéis veáis esa escultura, que aunque no es la original, porque está destruida, es exactamente la que
pintó Alberto Sánchez. Y también, ahora que estamos en Girona, en ese pabellón había unos cuadros de Joan Miró, que desde mi punto de vista es uno de los grandes pintores del siglo XX. Y otra lección rápida. Picasso era un hombre con sentido de la dignidad y con un sentido cívico y político. Y dejó escrito por activa, por pasiva y por perifrástica que el Guernica no regresara a España hasta después de la muerte de Franco. Mientras Franco viviera, el Guernica no pisaría territorio español. Por eso estuvo en el MoMA estadounidense, por eso realizó algunas salidas con el consiguiente peligro de deterioro, pero para participar en exposiciones colectivas. Y cuando regresó a Madrid, ya en democracia, por lo menos en lo que hemos dado en llamar democracia, en esto, ¿no? Bueno, pues cuando volvió el cuadro, estuvo en el casón del Buen Retiro, y luego tras la aprobación de la Constitución del 78 fue a su ubicación actual, que es el Museo Reina Sofía, y que es, desde que es la sede del Guernica, uno de los museos más visitados en ese triángulo de oro de madrileño del Thyssen-Bornemisza, el Reina Sofía y el Prat. Bueno, yo me gustaría que cuando ustedes miren o echen una ojeada al Guernica, recuerden qué le movió a Picasso a pintarlo, pero que recuerden las ocasiones en que el Guernica sigue de actualidad hoy. Gaza, Cisjordania, Irán, bueno, y todas las barbaridades. Y no puedo... bueno, sí, no. Una última cosa. En esa exposición universal se vendieron 1000 ejemplares. Todavía se puede encontrar alguna copia y estaría muy bien, si tienen interés, que la consultaran, de un aguafuerte de Alberto Sánchez que lleva el título de Sueño y mentira de Franco. Es un interesantísimo aguafuerte e invito a que se conozca. Segunda guerra cultural, rapidísimo. Hay una novela, o por lo menos algo parecido a una novela, de Georges Bernanos, el escritor francés, que se llama Los grandes cementerios bajo la luna. Es un texto estremecedor y formidable. Este escritor francés vivía en Mallorca, era católico, era reaccionario, tenía un hijo que fue falangista, pero se sintió tan asqueado, tan horrorizado, tan absolutamente, por lo absolutamente vomitivo y asesino de la represión de los sublevados en Mallorca, que es donde vivía. Quienes llevaron a cabo esa represión fundamentalmente fueron los aliados italianos, mandados por uno de las personas cercanas o muy cercanas a Mussolini. ¿Y qué es lo que cuenta Georges Bernanos? Pues la represión feroz, los asesinatos masivos, por supuesto sin juicio, a cargo de los falangistas. Cómo la Iglesia mira para otro lado cuando no bendice a los asesinos.
todo eso con dolor, pero lo plasma en ese inmenso libro que es los grandes cementerios bajo la luna, que se conoce muy poco. Ya se encargó la dictadura de que fuera así, prohibiendo, y hasta en los años 80 no se publicó y no tuvo una distribución que en ningún momento fue masiva, pero una distribución interesante. Hay que destacar la honradez intelectual de Bernanos, al principio simpatizante con el levantamiento, pero luego por honradez, por unanimidad, por humanidad, por compromiso con los derechos humanos, como denuncia la brutalidad, el odio y el derramamiento de sangre que le lleva a huir, porque si no hubiera perecido. Él también víctima de la represión que se había organizado en Mallorca. Una cosa que no me resisto a comentar, que es una frase de ese libro que a quien tenga interés le ruego que lo busque y que lo lea. Dice en un momento determinado Bernanos, y a que suena actual: la ira de los imbéciles llena el mundo. Es la frase de Bernanos o de Bernanos, muy actual. Y es estremecedor cómo los campesinos son sacados de sus casas, metidos en camiones, fusilados, por la mera sospecha, sin que medie en ocasiones denuncie. Y hay una anécdota, una parte del libro que me estremeció, y que le cuentan al jefe, al italiano que han detenido a dos chicas, a dos hermanas mexicanas, y que les pide piedad. Y dice: lo voy a consultar con las sábanas. Y a la mañana siguiente responde: lo he consultado con las sábanas y he ordenado que las fusilen. De modo que... y una obra muy interesante también, que esta la conocerán sin duda mejor, Ana María Mattuti, la gran Ana María Mattuti, Primera Memoria, dentro de la prudencia o dentro del tacto con el que había que tocar el tema, toca la represión de Mallorca, y lo mismo que Bernanos, aunque teniendo en cuenta la espada de Damocles de la censura. Y ahora, rápidamente, a mí me parece que no hemos sido justos con el exilio español. Al exilio le debemos mucho y le hemos pagado muy poco. Y hay una obra de Ramón J. Sender, que esta probablemente sí la conocerán, que se llama Requiem por un campesino español, que alguna consideración rápida hay que decir. La más importante, la que a mí más me llama la atención, es que es la obra de Sender más editada y más vendida, y que Sender quiso demostrar su compromiso negándose a ganar un céntimo con ella y pidiendo que los beneficios fueran repartidos entre el gobierno republicano del exilio y la resistencia contra la dictadura de Inglaterra. Todos los beneficios, toda la recaudación del Requiem por un campesino español. Bien, pues si lo recuerdan, es un opúsculo, apenas 100 páginas, que va desgranando un romance, y el romance es el de Paco el del Molino. Paco el del Molino es un muchacho, un chico campesino, que ha sido concejal en tiempos de la República, y el José, el cura, pues méteme en todo,
le arranca a la familia el lugar donde está escondido, lo da a conocer y se presentan allí los falangistas, los detienen y allí mismo los fusilan. A Paco el del Molino y a otros concejales republicanos, que por cierto, con un grado de ironía, Sender comenta, el falangista que mandaba el pelotón de ejecución tenía cara de buena persona. Bueno, y el romance va, la iglesia está vacía, en el funeral no hay nadie, está solo el Mosén, y va desgranando pues el intento de la reforma agraria, las reformas que puso en práctica la República, cómo se alcanzó el gobierno municipal, y hay un caballo embravecido que relincha y se está escuchando las coces del caballo al mismo tiempo que la iglesia está vacía y la está oficiando el Mosén. Y muestra, voy acelerando para terminar, muestra la venganza, el miedo, la represión y la complicidad de la iglesia una vez más. Y adquiere un carácter plenamente consciente, un carácter simbólico, totalmente simbólico. Y ahora pues si quieren una recomendación que hay una película que a mí me interesó, que es de 1985, de Francesc Baldriu, que narra la novela. Es El Requiem por un campesino español, puesto en imágenes, y en ella interviene, pues, por ejemplo, Antonio Banderas, Antonio Ferrandis, Terele Pávez, que es la hija de uno de los asesinos de García Lorca, Emilio Gutiérrez Cava y Conrado San Martín. Y un detalle que a mí me emocionó, que en la película tiene un corto papel José Antonio Labordeta, y el corto papel es el de pregonero del pueblo. Allí viene con la trompeta diciendo su pregón, Labordeta, recordándonos, es inevitable, un país en la mochila, ¿no? Bueno, y vamos con el cuarto y último, que es la represión de la mujer bajo el franquismo. Es inaudito, aparte de canallesco, que los que intentan blanquear la dictadura y no tener en cuenta la represión que fue generalizada, pero que tuvo como víctima destacada a la mujer. El franquismo, la dictadura, era ferozmente antifeminista y enemigo atroz de las políticas de igualdad. La mujer, pues en casa, y sin intervenir. Esto se ha dicho mucho, pero aunque sea a costa de continuar unos segundos más, hay que seguirlo repitiendo. Por ejemplo, la mujer no podía abrir una cuenta sin la autorización del marido, no podía cobrar una herencia. Si ahora nos cuentan ese hecho, nos resulta difícil creerlo, pero la situación era esa. Y vamos a hablar en un minuto o 2 minutos que me quedan, de una mujer, yo creo que de una gran mujer,
que el franquismo también ha intentado silenciarla y, lo que es peor, en buena medida lo ha conseguido. Me refiero a María Teresa Toral. ¿Les suena? Pues María Teresa Toral, que nació en 1911, que se interesó por la ciencia, la presencia de la mujer en el ámbito científico es escasa, sin embargo, ella se interesó por la ciencia. Tuvo un doctorado en químicas y es autora de trabajos importantes químicos, y era una admiradora, una enorme admiradora de Madame Curie. La tenía como modelo. Fue ayudante de digamos, de Enrique Moles, no sé si le suena, un gran científico, como Negrín y como tantos otros vinculados a la institución libre de enseñanza. Bueno, pues tras la Guerra Civil fue condenada a 12 años de prisión, acusada de utilizar sus conocimientos químicos para ayudar a fabricar armamento, para prestar sus conocimientos. Bueno, pues cuando cumplió esa condena, no tuvo bastante el franquismo, abrió una farmacia y en la Rebotica había una tertulia y bueno, se comentaba y se lanzaban digamos, críticas contra la represión de la dictadura. Uno de los contertulios, curiosamente, que había estado en relaciones, un novio la denunció y fue encarcelado, y se pedía para ella, esto me interesa mucho, se pedía para ella la pena de muerte. Y entonces se produjo algo que me llena de esperanza, que es que el Comité Internacional de Mujeres Antifascistas se movilizó y al juicio asistió Irene Joliot-Curie, que era parienta de Madame Curie, y consiguió, con esa movilización, con esos escritos, con esos artículos en la prensa francesa y alemana, pues consiguieron evitar la condena a muerte, y cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, pues pudo escapar, se marchó a México y en México fue profesora de química y de bioquímica, una bioquímica en el año 45, en la UAM, en la Universidad Autónoma de México, que gracias, bueno, al apoyo y el impulso del gobierno mexicano, pero también a los exiliados, adquirió prestigio como no ha tenido después, claramente, con los profesores, pues eso, en derecho, científicos, biólogos, bueno, y tradujo y publicó numerosos textos científicos. Una última cosa, también fue digamos que estuvo tocada por una sensibilidad artística y tiene unos grabados de poetas, por ejemplo, voy a citar 3, pero son muchos más: León Felipe, Miguel Hernández, Antonio Machado y Federico García Lorca, que fueron expuestos, quizá la exposición más, digamos, más cuidada y más extensa tuvo lugar en Segovia,
y esos grabados, pues si algún ayuntamiento está interesado, pues puede organizar una exposición con los grabados de Lorca, de Machado, de León Felipe. Y una última cosa, que una mujer de principios, claro, con todo lo que había sufrido, se negó a regresar a España en vida del dictador. O sea, hasta que ese punto supresivos no estira la pata, yo no vuelvo, y regresó poco antes de morir ella, en 1994. Hasta el 94 permaneció en el exilio mexicano. Y ahora ya esto sí que es lo último para quien le interese la vida de esta gran mujer, que pone de relieve que el gobierno republicano también apoyó la ciencia, también apoyó a las mujeres que querían dedicarse a la ciencia. Hay un libro de Antonina Rodrigo que se llama Una mujer silenciada, María Teresa Toral, Ciencia, Compromiso y Exilio. Creo que es un libro que merece la pena leer para entender mejor la lucha de las mujeres por la igualdad y cómo la República, digamos, fue parte de esa lucha, las apoyó, las incentivó y les dio oportunidades. Y bueno, y nada más, y disculpen si me he extendido. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a la Fundación Progreso y Cultura, gracias a Liber Cogitatio, Andrés, y gracias al Ayuntamiento de Platja d'Aro, i a tots vosaltres, els que esteu aquí. Aviam, entenc, i a més ha quedado aquí bastante claro, que la memoria democrática no es mirar atrás con nostalgia y menos con rencor, sino que la memoria democrática es poner los cimientos para que los acontecimientos relativamente recientes de nuestro pasado, como fue la guerra civil o como fue la dictadura sobre todo, no se vuelvan a repetir. Me gustaría enfocar mi intervención desde una óptica federal, si no tenéis inconveniente. Federal porque yo represento a la Asociación Federalistas d'Esquerres, una asociación que promueve el federalismo. Y se entiende el federalismo como, habitualmente, y es así, como una construcción jurídico-política que propone la construcción de estados, la creación más bien de estados plurales, ya sea por diferentes y varias nacionalidades, por características distintas, en fin, con la finalidad de unirse para algún objetivo común, pero desde la diversidad. ¿Y cómo? Pues a través de el pacto, a través del acuerdo, porque federalista es un concepto que proviene de la diosa Fedea romana, que propugnaba el acuerdo, el pacto entre distintos. Entonces, este sería la construcción que tenemos en la cabeza. Como estados federales, hay muchos estados federales que todos conocemos, pero para llegar a ese pacto, a ese acuerdo que propugna el Estado federal, el federalismo, necesariamente hay que predisponerse de forma que se cultiven valores como
la solidaridad, el reconocimiento del otro, la tolerancia, en fin, etcétera. Algo que para hacer un pacto, para hacer un acuerdo, pues se tiene que hacer desde este punto de vista, si no, no funciona. Pero esto sería lo que tenemos en lo que entendemos por federalismo, que los estados federales efectivamente son eso. Pero después hay otro federalismo que es lo que dan en llamar el federalismo de los hechos, que desde mi punto de vista es un federalismo muchísimo, no, me excedo, un federalismo más útil, más cotidiano, que sería el siguiente. No sé si recordáis una anécdota histórica que yo creo que ha sido fundamental en la Unión Europea. La Unión Europea efectivamente es una unión de diferentes países, pero que nos unimos en aspectos fundamentales, menos en el económico, en la fiscalidad. Los países del sur y los países del norte pues no son capaces de llegar nunca a ningún acuerdo. Probablemente tenga que ver aquí, los países más pobres, los países más ricos no quieren o no les parece bien compartir. Entonces, curiosamente, me parece esto un hecho maravilloso en nuestra historia reciente, que curiosamente cuando la COVID-19, pues por primera vez en la historia, los países europeos se pusieron de acuerdo mancomunando deuda conjunta de todos. Es la primera vez que ha habido un acto realmente federal, que por un objetivo, pues ha habido un acuerdo, un pacto, y aquí pues se hizo, a través de ese pacto, se mancomunó deuda y se gestionaron vacunas y se crearon los fondos Next Generation, que son los fondos de recuperación, los que nos han servido para tirar para adelante. Me parece un acontecimiento que efectivamente ya no se da, pero se dio en su momento. Por lo tanto, un acontecimiento absolutamente federal. Pero bueno, ¿por qué he llegado aquí? Porque estábamos hablando de la memoria histórica. Pues porque entiendo que la memoria democrática también es plural. Es plural primero porque hay un aspecto muy maniqueo que hace falta tener en cuenta, que dice que los dos bandos de nuestro país, de nuestra historia, estos dos bandos sufrieron igual en la contienda. Y sí, es cierto, seguramente en la guerra civil sufrieron por igual un bando y otro bando. Pero lo que no se... sí se tiene en cuenta, pero bueno, lo que se obvia de alguna manera es que durante 40 años posteriores a la contienda, un bando fue el ganador y el otro el perdedor. Y el ganador impuso una dictadura de 40 años férrea, durísima, contra el bando perdedor, y creo que esa diferencia importa mucho. Por otra parte, también es plural la memoria democrática porque la dictadura no golpeó de la misma manera en todos los ámbitos, a todas las personas, a todos los colectivos. Es decir, a unos pueblos golpeó distinto que a otros, a unos colectivos profesionales distintos que a otros. Es decir, ha habido pues unas historias muy distintas y muy plurales, pero que según la lógica federal, la cuestión es cómo unir aspectos plurales con un objetivo única y exclusivamente de la verdad. La verdad y la justicia. La verdad y la justicia que darán lugar a la convivencia. Si no hay verdad y no hay justicia, difícilmente
habrá convivencia. Entiendo. Y es importante unir, sí, desde la diversidad, sí, pero con el objetivo de la verdad y de la justicia. Y eso está aprobado. Entiendo que la memoria no enfrenta, no es verdad que enfrente, sino que la memoria repara. Repara los daños, repara las ideas falsas. Es decir, lo importante es cómo cerrar las heridas, cómo cerrarlas, pero no cerrarlas porque es importante olvidarlo, no, cerrarlas a través de la justicia. La justicia es la que cerrará las heridas, la justicia y la demostración de la verdad. Solo entonces, con estas dos premisas, verdad, demostración de la verdad y de la justicia, se podrá convivir de verdad. Si no, es muy difícil que convivamos. España solo será un proyecto querido si es un proyecto compartido. Si no es compartido, no podrá ser querido. Claro, evidente. Entonces, ¿qué pasa? Que nos enfrentamos a retos en la memoria, en esta memoria que ha sido tan plural y que necesariamente tiene que encontrar un vehículo para esclarecer la verdad y la justicia, porque sí se quiere convivir. Y los retos de futuro, pues bueno, son importantes. Yo diría que el primer reto es que tenemos una ley, sí, se ha aprobado una ley de memoria democrática, pero esa ley tiene que salir a la calle y tiene que pisar las escuelas, tiene que pisar los institutos, las universidades, tiene que hablarse entre la gente, teniendo en cuenta esas premisas que para mí son fundamentales, teniendo en cuenta cuál fue la verdad y que se tiene que hacer justicia con esa verdad. Y entonces hay que hablarlo, hay que abrirlo. Hay un historiador que a mí me gusta mucho, que le admiro, que es Julián Casanovas. Que Julián Casanovas dice que sí, que es importante que compartamos el concepto de recuerdos, de memoria, entre cada uno de nosotros. Aquellas memorias personales que existieron, pero que es fundamental la investigación. Porque las memorias personales son subjetivas. En cambio, las memorias de la investigación pues son objetivas. Es la objetividad del investigador. Y creo que eso es muy importante. Tampoco creo que sea una fórmula que tampoco nos ha dado mucho resultado, que es utilizar la memoria como arma arrojadiza. La derecha, sin duda, la cuestión es cómo olvidar y no hablar. Cómo, para reconciliarlos, lo que hace falta es no volver a hablar, es olvidar. Eso es un desastre. Pero es que hay otra que la memoria se la hace suya. Y ahí tampoco funciona la cosa, diría yo. Entonces, nos llevan una y otra a la división. Y entonces, desde la óptica, otra vez desde la lógica federal, la cuestión es, la memoria tiene que ser verdad, demostrar la verdad. Tiene que ser justa, hacer justicia, reparar y, por supuesto, a partir de ahí, convivir. Eso lo conecto con el futuro laboral y social. Es decir, que la dictadura no solo fusiló, sino que muchos colectivos y muchas personas fueron depuradas. Fábricas, sindicatos, escuelas. Se hizo unas depuraciones tremebundas y yo creo que entre todos los que habéis intervenido antes que yo habéis dado
detalles sobre esto. Entonces, a estas personas se les robó dignidad, aparte de trabajo, sobre todo dignidad. Entonces yo creo que es importante para el futuro laboral de los jóvenes recordar que existen posibilidades donde se borre la dignidad de las personas en el trabajo y que en algún momento se tuvo que callar. En este momento no entiendo que haría falta reivindicar la voz, que podemos tener voz. Bien, desde este punto de vista, creo que es estupendo que haya sido la Secretaría de Formación y Empleo que haya organizado el libro. Y yo sí que me gustaría decir que me gustaría entender o me gustaría vivir en un país donde nadie tenga que elegir entre la memoria y la bandera. Y también algo que creo que es la piedra angular. La memoria democrática no es el pasado, es de alguna manera un test a nuestra democracia. Tenemos una democracia que tenga en cuenta una memoria verdadera, justa, de reparación. Bien, pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Muchísimas gracias a todos los que habéis intervenido. Para ir concluyendo este encuentro, creo que hoy hemos podido comprobar algo fundamental, que la memoria democrática no pertenece únicamente al pasado, sino que interpela directamente a nuestro presente y a nuestro futuro como sociedad. Hablar de memoria democrática no es abrir heridas, sino precisamente lo contrario, reconocer, comprender y dignificar una parte de nuestra historia que durante demasiado tiempo permaneció silenciada o relegada a los márgenes. Me gustaría terminar con una reflexión sencilla. Las democracias no se sostienen únicamente sobre instituciones o leyes, también se sostienen sobre la memoria de quienes lucharon por ellas. Recordar no es quedarse en el pasado ni remover heridas. Recordar es asumir la responsabilidad de construir un futuro más justo, más libre y más democrático. Creo que las reflexiones compartidas hoy nos dejan una idea fundamental. La memoria democrática no es una mirada nostálgica hacia el pasado, sino un compromiso activo con el presente y con el futuro. Hemos hablado de retos, desafíos, pendientes y también de oportunidades. Hemos visto que preservar la memoria no consiste únicamente en conservar documentos, testimonios o lugares de recuerdo, sino en mantener vivos los valores que hicieron posible la conquista de derechos, libertades y espacios de convivencia democrática. También hemos comprobado que uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo es el de la transmisión. ¿Cómo hacer que la memoria siga siendo significativa para nuevas generaciones? Una cosa que a mí me obsesiona bastante. Cómo comunicarla desde el rigor, pero también desde la cercanía y la emoción. Y cómo convertirla en una herramienta de educación cívica y democrática. Porque la memoria democrática no pertenece solo a quienes vivieron aquellos acontecimientos. Es un patrimonio colectivo que nos ayuda a comprender quiénes somos, de dónde venimos y qué responsabilidades compartimos como sociedad. Como se ha dicho aquí, no se trata de abrir heridas, se trata de reparar y hacer justicia a la verdad. Me gustaría que nos quedásemos con una idea central, y es que la memoria democrática no es solo un ejercicio de recuerdo, sino una herramienta para fortalecer la democracia actual. Y Andrés. Bueno, aquí terminan nuestras intervenciones. Hace mucho calor. Estamos todos muy cansados, pero lo justo es justo. 10 minutos, la palabra está en circulación.